pero cargaba en mi corazón el poder compartir esta palabra ya hace algunos días, semanas, y que quisiera preguntarles cómo rompe hielo y que otra vez molesten, si pueden, al de la izquierda o el de la derecha, con la siguiente pregunta. ¿Cuántos tipos de oración vos conocés? Preguntale, a ver qué te dice. A ver, allá atrás lo sugieres, pregúntense entre ustedes. En el sonido también. Iván, vos que estás a lo último y pensás que nadie te va a ver. ¿Cuántos tipos de oración vos conocés? Pagaría extra por hacer un podcast escuchando y registrando las respuestas, porque estoy seguro que esta iglesia, que es instruida en la palabra y en la oración, sabe que hay diferentes tipos de oración por su contenido, ¿no es cierto? Una oración de petición, una oración donde pedimos, una oración de gratitud donde agradecemos a Dios, donde reconocemos sus méritos, una oración de adoración y alabanza justamente para expresarle a Dios que Él es digno, una oración de intercesión cuando llevamos nosotros la carga de la necesidad ajena, ¿cierto? Por el tipo y por el contenido es que nosotros a veces clasificamos esta distinción de oraciones. Hay una oración que a veces se anticipa el resultado, es la oración de fe, cuando usted dice, y gracias porque me va a ir bien hoy porque lo dice tu palabra. Gracias porque estarás conmigo. Usted se está anticipando y haciendo una oración en fe anclado en las promesas de Dios. Joven fui envejecido, dice el salmista, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y usted cuando ora, orando con la palabra, está haciendo una oración de fe. Algunos le llaman profética. Anunciar la palabra es profetizar. Ese es un tipo de oración. Ahora, la oración tiene tipo, tiene forma y tiene modalidad. Bueno, tipo, forma. La forma es cómo yo elevo o comunico esa oración, cómo yo lo estoy haciendo. Si lo hago en silencio, es válido. Si lo hago con mi mente, mi corazón, si lo hago con mi voz profesa, expresa, hablada, si lo hago a veces en un sollozo o en un llanto o en un gemido. En la Biblia se registran oraciones que a veces no son las convencionales, como la de Ana, que venía a llorar en la presencia de Dios y el sacerdote pensó que ella estaba ebria. La oración de 2 segundos, la oración que dice, Cristo, sálvame, cuando se hundía Pedro y el Señor, no sé si de los pelos lo levantó y no dejó que él se ahogara. Entonces, la forma, si yo me pongo de rodillas, hay gente que le gusta arrodillarse en reverencia, eso tiene que ver con la forma en que yo elevo mi oración. Y cuando hablo de modalidad, algunos escritores que escriben sobre intercesión le llaman la estrategia también, es cuando hablamos de la oración individual o congregacional. Si yo oro en grupos, si oramos en redes, la cadena de oración, esa es una estrategia, es una modalidad de la oración que en distintas formas y con distintos contenidos nos organiza para como cuerpo orar por algunos motivos específicos o, por ejemplo, la oración acompañada del ayuno, para como disciplina espiritual enfatizar ese tiempo de búsqueda de la voluntad de Dios y orar entonces con esa modalidad, estrategia, la forma final en que decidimos orar. En la Biblia hay ejemplos de intercesores, hay algunos de ellos que se destacan, David que oraba muchas veces al día, el profeta Daniel, hay guerras épicas que el pueblo del Señor libró en su favor por la dependencia de Dios, pero también por la búsqueda organizada en la oración y por seguir estrategias de Dios. Lo que yo quiero pensar en esta mañana con ustedes tiene 2 textos principales. El primero vamos a ir buscando, está en la carta de Pablo a Timoteo. Es si acaso tenemos que reforzar esta mañana nuestra vocación para la oración, específicamente en un tipo de oración, que la Escritura nos va a ir mostrando, nos va a ir revelando si miramos juntos esta mañana. En Primera de Timoteo, capítulo 2, los 2 primeros versículos, Pablo le escribe a su hijo del corazón, hablando del Día del Padre, entre paréntesis, Padre no es solamente el originador de la vida, sino aquel que con el corazón incluso abraza a los que no son sus hijos, como la iglesia,
extiende los brazos de amor, le da identidad, propósito y recibe y contiene a aquellos que son hijos en la fe. Y escribiéndole le dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Creo que leímos, David, vos estabas ahí con nosotros militando, haciendo la campaña Cada Corazón, y este era uno de los textos lemas, porque dice a continuación: y esto es la voluntad de Dios, esto es lo que le agrada a Dios, que se ore por todos los hombres a fin de que la misión evangelizadora, la de la Iglesia, proceda sin estorbo, sin impedimentos. En esta carta, en estos consejos que Pablo le extiende a Timoteo, está no solo pautando comportamientos o cómo la Iglesia debe encarar, específicamente aquí habla de la oración y menciona, como habrán visto, algunos tipos de oración, sino también que está dando pautas para cómo debe ser la primera iglesia, la iglesia primitiva, en este caso la iglesia a donde llegaba por medio de Timoteo la carta, en cuanto a entender y interpretar la responsabilidad y disciplina de la oración. Y Pablo podía tener con su hijito espiritual Timoteo esta confianza de darle tanto pautas generales para la iglesia como individuales, porque por ejemplo vemos en el siguiente capítulo, en el 3, 14 y 15, que le dice: te escribo esto, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna baluarte de la verdad. Te escribo esto para que sepas cómo conducirte tú, pero también escribo para que sepa la iglesia, la familia de la fe, cómo debe conducirse, y aborda diferentes temáticas en la carta. Y en esta primer parte del capítulo 2 hay una voz de exhortación, hay un llamado a la oración, hay una declaración de alcance, una declaración de propósito y una conclusión a la que vamos a llegar al analizarlas a las 3. Primero dice: recomiendo y exhorto ante todo. Aquí está la urgencia y el llamado o la exhortación a, primero que nada, no dejar de orar. Nos deja ver que el especial énfasis que Pablo quiere darle a Timoteo en referencia a la iglesia, no menospreciar o no llegar a tener esa cotidianidad y práctica tan habitual, tan repetitiva, tan parte del programa de la oración, que pierda su significado. Recomiendo ante todo, estas palabras resaltan ahí del texto, ¿no? Marca el hecho de que seguramente a los temas que va a seguir conversando no son menos importantes, pero sobre él quiere recomendar, exhortar, al igual que muchas veces desde este lugar nuestros queridos hermanos Juan Jiménez, Silvina Costa nos exhortan a venir. ¿Qué día de la semana hay que venir a orar? Los miércoles. Y ellos se deshacen en explicaciones, en arengas, en llamados, para tratar de convocar a la mayor cantidad posible de personas para venir a este espacio físico de la iglesia y a este espacio semanal donde hacemos énfasis en el orar en sus diferentes tipos de contenido. Y vieron que nos dice: recomiendo ante todo que prediquen más, que ofrenden más, que trabajen más, sino que oren más. Y menciona, ahora sí, mire conmigo otra vez el texto, algunos tipos específicos por el contenido de oración. Acá yo me tuve que munir del diccionario en griego para entender las distintas expresiones de la oración. Dice: las rogativas viene de la palabra griega deseis y significa desde su raíz expresar la carencia de algo urgente. Cuando usted está haciendo un ruego, una rogativa, está expresando la carencia de algo que usted reconoce que le falta y que es urgente. El ruego es el que menciona las necesidades más profundas de nosotros como individuos. La oración que surge de nosotros cuando reconocemos la dependencia que tenemos de Dios para algo. Porque estas palabras van juntas. Yo no sé de cuánto dependo de Dios hasta que me muestra Dios que carezco de algo. Piensen en esas palabras.
el ruego más profundo que usted hace es cuando se da cuenta que por más que el hombre en su humanidad se esfuerce, el intelecto trate de resolver asuntos, hay cosas que escapan a nuestro alcance, poder, rango de acción, y ahí nos damos cuenta, tengo que depender de Dios. Ahí cuando usted suelta, cuando dice, no, esto no lo puedo solucionar, es donde el ruego o la rogativa expresa su significado literal, porque habla de una urgencia que nos lleva a reconocer la dependencia ¿de quién? De Dios. Cuando una iglesia ruega, se aleja entonces, en mi opinión, de la autosuficiencia y se acerca más a la dependencia de Dios. Traemos los asuntos urgentes delante de Dios con un ruego, una rogativa, como dice la carta aquí de Pablo a Timoteo. Luego menciona oraciones. La palabra en griego es proseuchas y significa palabra dirigida a alguien. Es hablar. Nosotros enseñamos hasta a los primeros discípulos en la fe, ¿no? Cuando hacemos el discipulado prebautismo y demás, que hablar es conversar, es hablar con la deidad, con Dios. Bueno, pero en la esencia la palabra oraciones aquí colocada, proseucha, significa la palabra que se dirige a alguien, la comunicación general dirigida a Dios, una conversación que tiene como destinatario el acercarnos a la deidad. Y escuche bien esta distinción porque se nos escapa a veces en el contenido, que es no necesariamente para pedir, acercarse a la presencia. Mi oración, mi conversación con Dios, tengo que entender qué es lo que me está acercando a Dios. Cuando recordamos, ¿no?, por definición, que Dios es espíritu, ¿no?, y el que le adora es necesario, Juan capítulo 4, conversando Jesús con la samaritana, nos arroja, nos refresca, actualiza esta dimensión de la revelación de Dios y cómo nos comunicamos es a través del espíritu. ¿Y cuál es la urgencia a veces que no nos permite el disfrute? Justamente apresurarnos a pedir. Apresurarnos, a mencionar las cosas y no necesariamente a veces disfrutamos de la oración como ese medio mediante el cual yo me estoy comunicando con Dios. Sin prisa por estar en su presencia. La oración, en su esencia, es cuando la iglesia ora justamente, individual o públicamente, está usando esta disciplina que nos permite la comunicación con nuestra deidad. Y ¿saben qué? Solemos a veces repetir una frase que deberíamos reconsiderar en la aplicación. Y la he escuchado muchas veces. La oración tiene poder. ¿Amén, hermano? La oración es una buena herramienta, pero el poder lo tiene Dios. Diga conmigo esta mañana. Dios es el poderoso. Y la oración, como nos comunica con la fuente del poder, permite todas las cosas. Pero no es ni que yo en piloto automático me ponga a orar todo el día en que voy a lograr que algo de poder salga de la herramienta en sí, de la oración o de mis palabras. La oración es eficaz porque mueve las manos poderosas de nuestro Dios. Por eso, cuando Pablo, al hablar con Timoteo, menciona esta palabra, ¿no?, para hablar de oraciones, la palabra dirigida a alguien, está haciendo énfasis en ese puente que se genera. A mí me gusta cuando en algunos de los momentos de adoración en el culto nos dicen, tomémonos unos segunditos para estar en su presencia. ¿Cuál es la prisa? ¿Qué es lo que nos molesta? ¿O qué es lo que nos perturba? El silencio sabiendo que mi corazón o mi espíritu se comunica con el Padre. Esa es la esencia de la oración, el lenguaje más básico. Recordar que no necesariamente es tiempo perdido si es que no le pido a Dios. Muchas veces, como oradores, somos muy consumidores de recursos, ¿no? Queremos pedir y que Dios nos dé, nos otorgue, nos bendiga. Y solemos levantar rápido las manos para decir muchas veces nuestras necesidades urgentes. Cuando hay veces que quizás para acercarnos a la esencia de lo que es el consejo, recomiendo y exhorto ante todo de Pablo a Timoteo y de la palabra de Dios a nosotros hoy, quizás no tener tanta prisa para hablar y disfrutar del hecho de saber que yo hablo y hay un Dios que escucha. Y hoy es el Día del Padre. Y ¿saben qué? Cuando Jesús enseñó a orar, les dijo a sus discípulos, ustedes tienen que orar así. Padre nuestro que estás en los cielos.
hay un Padre que escucha, una cualidad inherente a la paternidad, tener siempre oídos abiertos para escuchar. Así que estas oraciones, la siguiente palabra que me llamó mucho la atención, cuando dice rogativas, oraciones, ahora dice peticiones, en alguna traducción también habla de intercesiones. La palabra en griego es enteusexis, no sé si se pronuncia así, y dice presentar una causa. Habla casi como en un término legal, presentar una causa o presentar ante una autoridad la causa ajena, ¿no? La oración de petición o intercesión es esta, ahora sí, donde nosotros comparecemos ante la deidad en favor de nuestra familia, nuestros hijos, la iglesia, el vecino, el patrón, la jefa, la suegra, el presidente, los gobernantes. Es cuando yo adopto el lenguaje de la intercesión, que estoy como compareciendo. Yo voy a hacer una otra frase, capaz un poco más literal. Yo saco la cara y me pongo a mediar entre la necesidad de alguien cuando lo traigo en intercesión delante de Dios. Pasa que siento la necesidad ajena como mía, valoro, siento compasión o misericordia, empatía, y entonces traigo todo eso y me pongo en el medio entre la necesidad y aquel que la puede satisfacer para rogar, para pedir, para interceder mediante el lenguaje de la oración. Cuando la iglesia intercede y pide, está entendiendo la clave, y esto es lo que hacemos los miércoles, de ponerse entre la necesidad y aquel que provee para toda necesidad. La iglesia sabe dónde pedir porque sabe y conoce la fuente de todo poder y de toda solución. Qué infelices aquellos que no saben dónde pedir o a quién dirigirse. Cuando yo estoy intercediendo, me pongo entre la necesidad y Dios como alguien que siente la causa como propia. Y la cuarta palabra que utiliza aquí, Pablo hablando con Timoteo, dice acciones de gracias. Esta me gustó mucho y es más fácil de pronunciar. Eucaristias. ¿A qué le hace acordar? A la Eucaristía, ¿no? En el lenguaje de la Iglesia Católica, la acción de gracias porque refiere al momento de partir el pan y compartir la copa donde Jesús bendijo y dio gracias. O sea que produjo esa Eucaristía, es decir, agradezco por. Y esta es la que también conocemos mucho por definición, es la oración que reconoce los méritos de Dios, que practica la adoración y que trae ese lenguaje de la gratitud. Es decir, no solo me acuerdo de pedirte, sino que acá Dios está en mi testimonio y en mi gratitud. Les cuento para los que no vinieron alguna vez un miércoles que tenemos un espacio para dar gracias, para que este tipo de oración tenga su lugar. El hecho de dar gracias cierra el círculo porque Dios es quien se revela, que sabe de tu necesidad, que interviene para resolverla, pero que cierra con adoración y gratitud para la propia gloria de Dios. Por eso cuando alguien no agradece, se queda con gloria que no le corresponde. Tan grave es que a veces yo no dé un testimonio y yo diría, y sí, lindo no es. El Señor actuó en tu vida y respondió a una oración, estuvo moviendo su poder en tu favor. Personas de la iglesia se pusieron en la brecha, intercedieron por tu causa. Él respondió mínimamente en 2 palabras, decir gracias Señor en forma pública o a aquellos que llevaron tu motivo de oración, ¿cierto? No nos olvidemos de Dios. No olvidemos la Eucaristía de todos los días, decir Señor, estoy respirando otra mañana más, un poquito más viejo, hay alguna cana por aquí, alguna arruga por allá, pero no me morí durante la noche. Gracias. Gracias que miro alrededor y no estoy solo. Gracias que hay un sol hermoso que nos calienta y nos alumbra esta mañana. Gracias por mis hermanos, gracias por la adoración, gracias por la comunión. Gracias que tengo una filiación espiritual en ti, pero también una familia a la que pertenezco. Gracias. Este es el lenguaje que se utiliza cuando describimos no solo los problemas, sino describimos la manera en que obró aquel que resolvió nuestros problemas. Gracias a Dios que respondiste. La gloria se queda en el lugar correcto, en los brazos del Señor que la merece. Amén. Hay una declaración de alcance también, porque dice, cuando
menciona esos 4 tipos de oración, por todos los hombres y por los reyes y por los que están en eminencia. El alcance de ese tipo de oración, ese tipo de intercesión y por lo que hay que dar gracia, trasciende a las 4 paredes de tu hogar y a las 4 paredes del templo. Acá hay un cambio de enfoque en el mensaje, dice, por todos los hombres, reyes y los que están en eminencia. La tendencia humana natural es orar por los que más amamos y los que nos rodeamos de ellos más prontamente, ¿no? Nuestros afectos, nuestra familia. Pero acá Pablo está mirando un poquito más allá y ampliando el rango, le aconseja a la iglesia por medio de Timoteo y el alcance de la oración, de la intercesión. Por todos significa incluso orar por los que no conocemos. Por todo incluye orar por aquellos que quizás no son nuestros amigos, sino al contrario, nuestros enemigos. Por todos incluye orar por personas que son difíciles. En la convivencia laboral, en la vorágine del día a día, todos sabemos que hay personas, no solo que no son cristianas, sino que no son tus amigos, y menos que eso, están siendo hasta enemigos tuyos. Hay hostilidad, hay maldad en el mundo que nos rodea. El príncipe de este mundo se mueve y muchas veces notamos que nos ganamos enemigos en forma gratuita solo por ser un fiel representante del Evangelio, por ser la luz en la oscuridad. Hay oposición. Y dice, por todos, o sea, también significaría orar por aquellos que son difíciles. Al hablar de los que están en eminencia, tampoco dice, che, oren por los buenos gobernantes, ¿no? Porque ustedes tienen seguramente un buen presidente, un buen gobernador, un buen intendente, un buen jefe, los que están en eminencia, un buen pastor, unos buenos diáconos. Miren que en el contexto que se está refiriendo, año 62 al 66 más o menos, el emperador romano era Nerón, ¿lo conocen? No era muy cuerdo el hombre, arrancó al principio siendo bastante tolerante con el cristianismo, pero luego el hombre quemó todo, ¿no? Hubo persecución, hubo desastres, la iglesia fue hostigada, hubo violencia, él persiguió con dureza, hubo injusticia social, hubo desorden, hubo caos. Y en ese contexto, capaz a Pablo se le podía haber salido una frase pentecostal, es decir, maldigan a sus gobernantes, jáptenlos, repréndanlos. ¿Qué dice la palabra? Por todos los hombres, por los que están en eminencia. Acá se inaugura un tipo de oración y un enfoque que no nos resulta tan como tengo que orar, aunque yo no voté a este candidato, sí tenemos que orar, porque si el hombre es malo así, si usted no ora va a ser peor. Y si una relación, una persona con la que tengo un conflicto y no puedo saber la razón, yo no oro, la cosa se va a poner difícil. Oremos por todos. Pablo no dice maldíganlos, sino dice oren, rueguen, intercedan, agradezcan. En todo se manifiesta la voluntad permisiva de Dios. Y si Dios permite algunos procesos, aunque a nosotros no nos agrade el jefe que nos tocó, la iglesia que nos tocó, el presidente momentáneamente, o capaz sí es tu candidato y vos estás de acuerdo y lo bendecís, estás haciendo lo correcto. Pero entonces, al hablar de todos los que están en algún lugar de autoridad, fíjense que la prerrogativa no es enumeren todos los actos de corrupción y hagan una lista de todos los defectos y hagan un ayuno, hagan una hoguera, quemen eso, tiren pororó, maten una gallina. No. Dios sabe qué hacer y cómo hacer porque Él es soberano. Y la oración mueve su mano poderosa y soberana. Entonces dice Pablo, rueguen por todos los que están en eminencia, por aquellos que tienen algún lugar de autoridad. Hay algo muy humano, nos es más fácil rogar por el débil, por aquel que tiene necesidades evidentes, por los pobres. Pero Dios nos manda como iglesia a levantar un poquito más la mirada y una responsabilidad intercesora. Oren por aquellos de los cuales depende la economía, el futuro de la sociedad, porque ¿qué? Esto les va a hacer, y ahí viene la declaración de propósito, para que vivamos quieta y reposadamente. Esto significa para que podamos seguir siendo iglesia, para que podamos seguir predicando, para que podamos seguir ejerciendo el ministerio de la piedad, o sea, siguiendo adelante con el ser iglesia y el moverse en Cristo sin oposición, o si la hay, que sea lo menos posible. Persecución siempre habrá, pero es menor. Y nosotros entendemos estas palabras de Pablo a Timoteo como un recordatorio para nosotros esta mañana,
que el llamado no es solo a denunciar lo que está mal, sino a actuar. Una fe acompañada de obras. Y algo que define a un intercesor, a alguien que intercede, es que sale de la teoría a la práctica. Podemos tener discernimiento de lo que está mal alrededor de nosotros, pero si eso no lo llevamos a las rodillas, a la oración, al clamor, al ruego, a la intercesión, solamente estamos siendo parte del problema y no de la solución. Esto es lo que está queriendo decir Pablo cuando aconseja orar por todos. No los maldigan. Así que los que tienen el muñequito de Milei y le clavan agujas y hacen cosas raras, por favor, o capaz de algún pariente, no haga eso, bendígalos. Luego dice, para que justamente vivamos quieta y reposadamente y ejerzamos el ministerio de la piedad y en forma honesta, no se debería interpretar esto como, bueno, ahora vamos a orar y a vivir cómodos, ¿no? No significa ausencia de problemas o de dificultades o de estorbos. Van a seguir existiendo porque el Evangelio es luz y pone en evidencia a la oscuridad. Pero, sin duda, son menores los efectos y los impactos cuando la iglesia se levanta y dice: observo, veo, distingo, discierno dónde están las cosas malas, pero me levanto sobre mis pies y me afirmo en mis rodillas para clamar, para interceder, para rogar en favor de mi tierra. Amén. Ayer fue el día de la... Usted oró por la Argentina, intercedió. Al mundo le hacen falta más intercesores. Vamos a ver con algo de rapidez el Salmo 122, versos 6 y 7, que dice lo siguiente: pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Al pedir por la paz en Jerusalén, al pedir que prosperen los que le aman y la paz en los muros, dentro de los muros y dentro de los palacios, el salmista David está introduciéndonos también en un modo de intercesión por el afuera, ¿no? Que adentro de los muros de mi ciudad yo pueda vivir en paz, que tengamos prosperidad. Es un discurso apolítico, es basado en la palabra y en la revelación de Dios. Usted deséele el bien a la provincia, a la Argentina, a la región, al Mercosur. Inclúyanos un poquito al otro lado del río. Que haya paz dentro de nuestros muros. Que paz sabemos que no es solo ausencia de guerra, ¿no? Sino tener toda necesidad provista, equilibrio, armonía, vivir alineados al Señor. Dice también: sea la paz no solo dentro de sus muros, sino el descanso dentro de tus palacios. Aquí hablan el palacio, las figuras que están en gobierno, a la égida representativa de aquellos que tienen autoridad sobre la ciudad de Jerusalén. Sobre el palacio se refiere también, otra vez como Pablo, a los que están en eminencia. Así que está ahí el llamado otra vez, y visto ya desde mucho tiempo antes, desde un propio cántico de David, el orar a Dios como un recurso para asegurarnos una mejor convivencia ciudadana y un escenario favorable para que podamos vivir nuestra vida espiritual sin problemas. Estaba mirando cómo titular esta reflexión y habrán visto, creo que está ahí detrás mío, elegí el pasaje al que vamos a ir a mirar ahora en Ezequiel capítulo 22 para titular que hay vacantes sobre el muro. Porque estamos acá en este punto donde estoy diciendo que al Señor le agradan o que busca o que aprueba el rol de un intercesor, y por lejos este es un texto significativo, Ezequiel capítulo 22, versículo 30. En el contexto de este capítulo, el profeta está trayendo un mensaje divino donde enumera un montón de cargos, de pecados de Jerusalén. Hay un comentario que vi esta semana que decía: esto parece una causa contraria a Jerusalén, y menciona una lista de 22 pecados. Pero vamos a ver el 22:30 y a leerlo juntos. Y busqué, vea conmigo, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé.
La versión 2 habla hoy, dice: yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, saque la cara por él para que yo no la destruya, y no lo he hallado. Yo tengo en un documento aparte aquí lo que vendría a ser esta como auditoría de los pecados de Jerusalén mencionadas en el contexto. Usted lo lee en su casa, hoy no daría por razón de tiempo, pero para que usted entienda la urgencia de encontrar intercesores y que Dios quizás está mirando y buscando que alguien asuma esta responsabilidad. Voy a mencionarle la lista de los cargos, de los pecados de esta ciudad de Jerusalén, y cuando lo hago no lo hago para decir, uy, ¿cómo pecaron ellos? Sino piensen cuántos de estos pecados todavía se cometen en nuestra sociedad o en el tiempo y en el contexto en el que estamos viviendo nosotros. Dice que había 9 pecados de opresión social y abuso de poder. Opresión social y abuso de los que están en el poder. Versos 3, 4 y 6. Derramamiento de sangre en las calles, violencias y crímenes brutales. Usted ha visto, como vimos todos, ¿no?, lo que han pasado con algunas adolescentes que fueron raptadas de su casa, violadas, muertas, cortadas en pedazos. Abuso de poder de los gobernantes, aquellos que usan el poder para parapetarse y tener fueros, que no se investiguen sus acciones o que evadan la justicia. ¿Le suena? Opresión al extranjero, maltrato y desprotección civil a los inmigrantes. Había explotación del huérfano, abuso sistemático de los niños vulnerables, verso 7. Usura y cobro de altísimos intereses, prácticas financieras leoninas y abusivas, versículo 12. Explotación de la viuda, versículo 7. Extorsión al prójimo, obtención de ganancias mediante asfixia económica, versículo 12. Robo y extorsión por parte de los terratenientes, los dueños de las tierras, verso 29. Aceptar soborno, o sea, cohecho, corrupción judicial para comprar impunidad o asesinar legalmente, versículo 12. Menciona al profeta antes del versículo 30 que leímos recién, un pecado contra el orden de la familia. Desprecio a los padres. Dice que se trataba con desprecio al padre y a la madre, quebrando así el respeto familiar, versículo 7. Cuando los que gobiernan o están en el poder favorecen el quebrar el diseño de Dios para la familia, para el hogar, el respeto y un montón de ideologías y filosofías que se promueven, dañan aquello que es sagrado, se está pecando contra el orden. Y no es el orden solamente familiar, es el orden divino. Luego menciona 7 pecados contra Dios y pecados de corrupción espiritual. Fabricación y adoración de ídolos, contaminación espiritual que provocó la propia ruina, versos 3 y 4. Menosprecio de los objetos sagrados, profanar el templo y los objetos. Traer lo que le pertenece a Dios con total irreverencia, verso 8, verso 26. Profanación del día de reposo ordenado por la ley, verso 8 y verso 26. Comer en los santuarios de los montes y participar activamente en cultos de deidades y ídolos paganos y locales, versículo 9. Violación de la ley por los sacerdotes, o sea, los encargados de promover la espiritualidad y ser ejemplos, estaban, en vez de custodiando la fe, violando la ley y confundiendo a la gente, verso 26. No voy a hacer comentarios sobre esto, pero hoy sucede también que desde lugares donde se debe dar referencia se confunde y se dan mensajes ambiguos. Olvidarse de Dios, versículo 12, y te olvidaste de mí, afirma el Señor y Dios. Pecados de encubrimiento en los profetas, disfrazaban la realidad con mentiras espirituales, versículo 28. También sucede, y no solo en aquel tiempo, que ante la demanda de Dios aparecen profecías buenas, yo te declaro, yo te decreto, yo te imparto, yo ato, yo desato, yo traigo, yo llevo. La palabra de Dios no puede ser contaminada aun cuando la palabra exige arrepentimiento y cambio, como era en este caso. Y termina la auditoría de los pecados de Jerusalén con 5 más. 5 pecados de degradación e inmoralidad sexual. Deshonrar la cama del padre. Había relaciones incestuosas en el núcleo familiar, verso 10. Relaciones forzadas durante el periodo menstrual, verso 10. Adulterio con la mujer del prójimo, verso 11. Deshonrar a las nueras, violación de la propia hermana. Abuso y violencia sexual contra mujeres de la propia casa, verso 11. Y cuando uno mira la lista dice, wow, capaz el versículo 30 tendría que haber sido el inicio. No sé de qué me río, porque esto es doloroso, que la tragedia de este texto, mis hermanos, iglesia querida, no es que existieran tantos pecados, sino que no había uno solo que se pusiera en la brecha, en ese lugar del muro que está derribado. Así nos deja el pecado y así nos deja una vida de independencia de Dios,
una espiritualidad autopropuesta y empezamos con pequeños permisos o libertades, de adulterar, de cambiar, de suavizar la palabra de Dios, de no hacer un día caso de una orden, mañana de otra. Lo que protege a la ciudad, lo que protege los muros de tu familia, de tu corazón, de la iglesia, son los principios y palabras de Dios, como ese lindero, como ese muro antiguo, como esa huella segura. Y la metáfora que utiliza la propia voz profética, la propia voz de Dios es: busqué a alguien que hiciera vallado, que emparche, que se ponga en el muro, en la brecha. Y dice el texto, para que yo no la destruyese. O sea que lo que venía después, ¿qué era? ¿Qué iba a venir después? El juicio de Dios. Y no lo hallé. La verdadera tragedia hoy a veces no es que el mundo está tan mal, sino que hay pocos que se ponen en la brecha. Y estamos mirando el agujero, sacamos fotos del agujero, vemos las ruinas, hablamos de las ruinas. Pero el Señor hoy nos está llamando, en este Día del Padre, a honrarle a Él como Padre, asumiendo mayor responsabilidad en una intercesión real y sentida de las causas que nos afectan. Es imposible mirar esta historia sin recordar lo que pasó, ¿se acuerdan? Con Sodoma y Gomorra, Génesis capítulo 18, cuando a Abraham Dios le comunica que por la corrupción y por el pecado y maldad enorme esas ciudades las va a destruir. Otra vez comunica a su siervo lo que iba a ser el final trágico de estas ciudades. Y cuando uno mira en Génesis capítulo 18, verso 23 al 33, se da para mí una de las oraciones más extrañas en cuanto a la paciencia de Dios y el coraje de este intercesor. Porque le dice así a Abraham a Dios: muy bien, los vas a destruir, ¿no? Vas a destruir junto al impío con los justos. Y dice que Dios le contesta: si hubiera allí 50 justos, yo no destruiría esas ciudades. Ahí empieza, cuando usted mira el pasaje es interesante porque de 50 baja a 40, de 40 a 30, de 30 a 20, de 20 a 10. Y yo me imagino el cierre de esa charla de Abraham con Dios sintiendo mucha vergüenza, cuando dijo: no, ni siquiera hay 10, por 10 yo no destruiría la ciudad. Hay vacantes en el muro, hay vacantes en la brecha, porque todavía hoy el Señor puede que nos esté llamando, exhortando como iglesia a orar con nuevas fuerzas, pensando en que quizás lo siguiente que va a venir es el juicio de Dios. Yo no quiero ver el juicio de Dios sobre Corrientes por su idolatría, por su paganismo, por su corrupción. Yo quiero ver la salvación, yo quiero ver el perdón y restauración de Dios. Y cuando Dios le dice a Ezequiel en el verso 30 lo que le dice, la tragedia es que no hubiera alguien que intercediera. Está demostrando que la finalidad de Dios no es hacernos sufrir, sino restaurarnos como pueblo. Dios quiere la restauración espiritual de la Argentina. Dios quiere la restauración espiritual de aquellos que hoy no le conocen. Dios quiere salvación y no condenación, pero en el medio, me permitiría decir hasta como haciendo una especie de llamado sacerdotal, a ver quién intercede, quién se pone en el medio. Hay una responsabilidad que tenemos que volver a considerar y asumirla con mayor compromiso. Que esas vacantes que hay en el muro, sin cubrir, puedan tener más manos alzadas y decir: yo, pastor, yo, Señor, yo no me voy a quedar solo mirando, yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Vamos a actuar y hacer algo al respecto o solo sacar el diagnóstico espiritual de aquello que está en ruinas? Yo digo la Argentina, la ciudad, capaz es tu familia, capaz es algún sector de la familia, donde hay ruinas, donde está faltando alguien que se ponga en la brecha. Como decíamos al principio, el mundo, la sociedad está enferma y mal, pero va a estar peor. Usted va a encender el televisor y ver cosas peores si usted no se pone sobre sus rodillas y no empezamos a clamar. ¿Se acuerda 2 Crónicas 7:14? Si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y buscar en mi rostro, ¿no? Hay una voz esta mañana, en este domingo especial, donde si pienso, hay alguien que debe ser ejemplo de intercesor, es el padre, ¿no? El jefe de familia. Sembrar esta semillita en el corazón del hogar. Las cosas pueden estar peor si no oramos y nos quedamos mirando. El intercesor es el que deja la parte pasiva de la observación y dice: voy a ser parte de la solución, no parte del problema. Cuando yo observo el muro de mi ciudad, de mi corazón,
de mi país y veo ese agujero, yo tengo que ser conmovido, algo tiene que suceder dentro de mí. Y cuando yo pensaba en esto, le titulé en este subpunto ya en el final, necesitamos madurar en la intercesión, porque solamente alguien que madura, que es maduro de corazón, puede sentir el dolor ajeno como propio. Jesús se paraba de lejos y se compadecía de las multitudes. Compasión, sentir lo que le pasa al otro en mi propio corazón, compadecerme, ponerme a la misma altura. Y en este tramo final, ya terminando, pensando en cómo nosotros deberíamos responder, ¿no?, a esta vacante, esta exhortación, se me ocurría acuñar esta frase, ¿no? Cada casa un altar de oración. Sí, está bien, le vamos a animar que también vengan los miércoles y que sean obviamente muchos más los intercesores, sobre todo después de este llamamiento. Pero cada casa un altar de oración. Que usted se pueda autoconvocar, si no le gusta solo, no tiene iniciativa, con algún hermano, con algún vecino, a orar y a interceder juntos, a rogar juntos, a agradecer juntos, pero que la oración ya no sea una actividad al que le ponga un lugar en el calendario, sino un respirar de la iglesia, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, una predisposición a la oración, pero ya no aquella yo necesito, yo quiero, yo pido, yo, dame, sino mira al mundo, mira a esa persona, mira el que vaya, el que viaja conmigo en el colectivo. A las personas, Cristian nos hablaba hace 7 días, ¿no?, de cómo el Espíritu Santo le llevaba a veces a iniciar conversaciones con desconocidos. Y cómo uno puede saber lo que Dios quiere con un espíritu de oración constante. Cada casa un altar de adoración, yo te invito a que quizás sea una actividad que vos programes. Un día a la semana, orar, interceder como familia o invitar a alguien. Salmo 55:17, David decía, tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré y el Señor oirá mi voz. Ejemplifica que puede ser en cualquier momento del día o todo el día. Colosenses 4, versículo 2 dice, dedíquense a la oración y perseveren en ella con agradecimiento. Otra vez Pablo refiriéndose a la iglesia que tiene que dedicarse es apartar tiempo y hacer un esfuerzo para. ¿En qué? En la oración, en la que tienen que perseverar con agradecimiento. Y sabemos en el Efesios 6:18, en el contexto de la armadura espiritual del cristiano, dice al final, oren en el Espíritu en todo momento. Con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. O sea, ya no es solo una actividad que hacen algunos. Resumo este sentir con una frase. Ya no es que la iglesia tiene que tener guerras épicas ganadas con solo 300. Hay veces, y usted empieza a entender que la oración es sacar la cara por otro, los 22, 18, 15 que vienen los miércoles están saliendo a la batalla, se suben al muro por victorias que después disfruta el resto de la iglesia. ¿Le parece justo? ¿Le parece proporcionado? ¿Le parece que estamos respondiendo a la voz de Dios que dice, levántate, ponete en pie como intercesor, mirá el agujero, mirá la brecha y vamos a repararla, vamos a rogar que el poder de Dios se manifieste? Necesitamos vivir y ejercer nuestra piedad y vivir con tranquilidad para seguir siendo iglesia sin estorbo. Pero si yo dejo que la maldad avance y me quedo cómodo pensando que hay 15 que oran por mí y ya están, ya cubrí la cuota, estoy pecando por omisión. Por eso hoy es la voz del Espíritu Santo a través de este mensaje. ¿Será que alguien se va a poner en la brecha?